Buenas noches, amados hermanos y amigos. Una vez más le damos la bienvenida a este tiempo que vamos a estar meditando en la palabra de Dios. Quisiera en esta noche, antes de comenzar, hacer una breve oración para que nuestro buen Dios pueda hablarnos a cada uno de nosotros conforme a nuestra necesidad. Oramos a Dios. Padre, te damos gracias una vez más en el nombre de Jesús por este momento que nos permites estar aquí para poder compartir tu palabra, Señor. Te suplicamos que alumbres los ojos de nuestro entendimiento, que nos des sabiduría e inteligencia espiritual para poder conocerte y conocer tu voluntad. Háblanos en esta noche a cada uno de nosotros, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Te pongo en tus manos, Señor, para que sea usted hablándonos en esta noche. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Muy bien. Si tiene una Biblia a la mano, le voy a suplicar que abra su Biblia en el libro de Primera de Juan, en el capítulo 5, versículo 13 al versículo 15. Dice así la Escritura en el nombre de Jesús. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Muy bien, en esta noche quiero hablarles este mensaje que lleva como título La oración y la palabra de Dios. Hemos venido desarrollando el tema de la oración porque creo yo que la oración es una de las cosas fundamentales en la vida de un cristiano, en la vida de un hijo de Dios. Y más en el tiempo en que estamos viviendo, creo que aparte de la palabra de Dios, la oración es la parte más vital que nos ayuda a poder y mantener una relación viva con nuestro Dios. Entonces, la oración de un cristiano siempre debe estar basada en lo que Dios ha dicho a través de su palabra que está escrita. La Santa Biblia es la voluntad escrita de parte de Dios para nosotros. En el libro de Amós, en el capítulo 3, verso 3, el profeta, hablando de parte de Dios, amonesta al pueblo diciendo: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Este versículo nos habla de un principio importante que si queremos que Dios esté de acuerdo con nosotros, nosotros tenemos que andar o vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, nos enseñó dentro de la oración del Padre Nuestro una parte importante, que podamos pedirle al Padre Celestial que se haga la voluntad de Dios, como en el cielo, así también en la tierra. También cuando Jesús está orando en el monte de Getsemaní antes de ser llevado delante de los romanos, delante del Sanedrín para ser sacrificado, Jesús tuvo un tiempo de oración en donde Él le pidió a su Padre de esta manera: Padre, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad.
Aún en la oración de nuestro Señor siempre estuvo como una petición el hacer al final la voluntad de Dios. Y eso debe ser también un principio de vida para nosotros, el que nosotros podamos vivir conforme a la voluntad de Dios, y también debemos de orar conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios. El verso que hemos leído en 1 Juan, en el capítulo 5, en el verso 13, dice la Escritura: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Esta porción de la palabra nos indica que esta escritura, esta promesa de que Dios va a responder la oración de aquellos que se acerquen a Él, es para aquellos que han creído en el Hijo de Dios. Es preciso que nosotros podamos aclarar que estas promesas son para quienes verdaderamente han depositado su confianza en Dios a través de Jesucristo como Salvador. Jesús, amados hermanos y amigos, es el fundamento o es la roca sobre la cual todos los cristianos somos sostenidos y somos edificados espiritualmente. Para Jesús era importante que sus discípulos supiesen quién era Él. Así que un día en la región de Cesarea de Filipo, Él estaba caminando con sus discípulos y un momento se detuvo y les hizo esta pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Refiriéndose a Él, porque una de las formas en que se le llamaba a Él es el Hijo del Hombre. Ellos dijeron, sus discípulos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y Él les dijo: ¿y ustedes quién decís que soy yo? Jesús le preguntó. El pueblo, la multitud, la gente alrededor no sabía quién era Jesús. Para algunos era Juan el Bautista, para otros Jeremías, para otros Elías. Y entonces Jesús le pregunta a sus discípulos, le dice: ¿y ustedes quién decís que soy yo? Entonces Simón Pedro respondió y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le responde: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esa roca a la cual Jesús se refería era la confesión que Pedro acababa de decir por revelación del Padre, de quién era Jesús, quién era el Hijo de Dios. Los judíos sabían que Dios un día vendría a la tierra haciéndose como uno de nosotros en forma humana. Ellos sabían que el Cristo, el ungido, que iba a ser el Hijo de Dios, era Dios manifestado en carne. Y sobre esa revelación, sobre ese conocimiento de quién es el Hijo de Dios, el Señor iba a edificar su iglesia, y las puertas del infierno no iban a prevalecer contra ella. Por eso cuando Juan escribe en 1 Juan 5:13 que hemos leído, dice que estas cosas han sido escritas ¿para quién? Para quienes hemos creído en el Hijo de Dios. Estas promesas son para aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo como Dios, como nuestro único Salvador, aquellos que hemos creído en su sacrificio. Ese es el fundamento, la base de nuestra fe. Porque en el tiempo de Jesús las casas eran construidas de piedra, pero había una piedra, una roca principal que sostenía todo el edificio de una casa. Esa roca era la que soportaba todo el peso sobre la cual descansaba la estructura de un edificio o de una casa aquel tiempo. Y al igual que esa roca principal, así Cristo, de una manera simbólica, se revela cuando nosotros creemos en Él, depositamos nuestra confianza en Él. Él viene a ser nuestra roca. Sobre Él está nuestra vida cimentada,
fundamentada, establecida, está siendo edificada. Nada nos puede mover, nada nos puede sacar de la roca espiritual que es Cristo para nosotros. Y sobre esa roca nosotros estamos siendo edificados, estamos siendo construidos, estamos siendo transformados. Jesucristo es la roca inconmovible de los siglos. ¿Por qué? Porque entender quién es el Hijo de Dios es entender que Él es Dios manifestado en carne. Como el mismo Juan dice en 1 Juan capítulo 5 verso 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, basado a ese fundamento, podemos ir desarrollando el tema de esta noche. Si tú de repente, hermano o amigo, todavía no has confesado a Jesús como tu Señor, como tu Salvador, necesitas, si tú crees en Él, necesitas creer con el corazón y confesar con la boca, porque con el corazón se cree para justicia, dice Romanos capítulo 10, y con la boca se confiesa para salvación. Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, serás libertado. Y es importante que entendamos que ese es el fundamento, la base de un verdadero cristianismo es Jesucristo. No son las obras humanas, no es la religión, no son los santos ni las vírgenes, es Jesucristo, la roca sobre la cual la iglesia y nosotros que somos parte de la iglesia estamos plantados. Nada ni nadie nos puede mover, ni la misma muerte va a poder contra nosotros, porque Jesucristo, nuestra roca, venció la muerte y Él vive, y si Él vive, nosotros también viviremos. Ahora, la promesa de Dios es que hay una confianza a la cual nosotros debemos descansar. Él dice en el verso 14 de 1 Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, hablando de Cristo, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Es importante que nosotros entendamos pedir. ¿Qué significa pedir conforme a su voluntad? Esa es nuestra garantía de ser oídos, de ser escuchados, de que nuestras oraciones puedan llegar a la presencia de Dios, y también para recibir lo que le pidamos al Señor. Porque dice el verso 15, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Se da cuenta que la oración debe ir ligada a la palabra de Dios. Quiere decir que lo que usted y yo podamos pedir a Dios debe ser conforme a la voluntad de Dios, a la voluntad que está escrita aquí en la palabra de Dios. No podemos pedir alguna cosa que no esté conforme a la palabra de Dios. No esperemos una respuesta de parte del Señor. Es necesario que nosotros podamos alinear nuestra mente, alinear nuestra voluntad, alinear nuestro sentir a la palabra de Dios. Porque es ahí cuando la oración de un cristiano tendrá éxito, tendrá respuesta de parte de Dios. Es cuando aprendamos a orar conforme a la palabra de Dios. Porque no podemos pedir cosas que nosotros nos imaginamos o egoístamente pensamos para nosotros, sino tenemos que pedir conforme a la palabra de Dios. Y hay momentos también que de repente no vamos a saber cómo pedir, pero también dice la Escritura en el libro de Romanos en el capítulo 8, el verso 26 al 27, que el mismo Espíritu Santo nos ayuda con gemidos indecibles, ora por nosotros conforme a la voluntad de Dios. Aún el Espíritu Santo, cuando va a interceder por nosotros, porque eso es lo que dice, que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles,
Y él pide conforme a la voluntad de Dios. Aún el Espíritu Santo alinea la intercesión que él hace por nosotros, la alinea conforme a la voluntad de Dios, es decir, conforme a la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y es importante que todo lo que tú y yo podamos pedir a Dios, vuelvo a repetir, debemos hacerlo conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que está escrito. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, estamos hablando de la determinación, del propósito o lo que Dios ha decretado para nuestras vidas. Usted y yo, si hemos creído en el Señor, no es por suerte, no es por coincidencia, no, es porque hemos sido escogidos por el Señor. Pero habiéndonos Dios escogido aún desde antes de la fundación del mundo, ya Dios predestinó un destino, ya nos diseñó y estableció un plan, un propósito para cada uno de nosotros. No estamos aquí en la tierra por accidente. Estamos aquí porque Dios quiso que usted y yo existiéramos en este mundo. ¿Pero para qué? Para hacer la voluntad de Dios. Entonces hay cosas que Dios ha determinado, hay cosas que Dios ha establecido ya como parte de su plan y su propósito de Dios. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que alinearnos a esa voluntad de Dios, a esa palabra que Dios ha decretado, que Dios ha establecido hacia nosotros. Ahora, la voluntad de Dios se nos ha sido revelada a través de las Escrituras. Por eso, la insistencia de Jesús, escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando el Señor le habla a Josué en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué capítulo 1, el Señor le exhorta a Josué a que se esfuerce y sea valiente de hacer conforme a lo que la ley de Moisés le había encargado, y que él tenía que meditar de día y de noche en la palabra de Dios para que sea prosperado en todas las cosas que él quisiera hacer. Así también nos habla en el Salmo 1 que somos bienaventurados cuando meditamos en la palabra de Dios de día y de noche. ¿Para qué? Para hacer conforme a como está escrito. Entonces es importante que usted y yo podamos, hermano, alinear nuestras oraciones, a no orar por orar, porque a veces cuando oramos por nosotros mismos se nos acaban las palabras, las peticiones, nos falta entendimiento y sabiduría. Pero aquí esta noche Dios nos quiere enseñar que hay una de las formas en que podamos tener éxito en nuestras oraciones, es que nuestras oraciones vayan alineados a la palabra de Dios. Y para eso necesitamos conocer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la voluntad de Dios escrita en este libro maravilloso y precioso. Vamos a ver, por ejemplo, algunos versos que nos revelan cuál es la voluntad de Dios. En 1 Timoteo capítulo 2, 4, en el contexto, Pablo le está escribiendo a Timoteo, y en ese capítulo 2 le dice que ante todo se hagan oraciones y rogativas por todos los hombres de la tierra, por todas las autoridades. Dios quiere que oren por todos los hombres, que la iglesia ore por todos los hombres. En el verso 4 dice, porque el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces la voluntad de Dios aquí, ¿cuál es? Es que todos los hombres sean salvos y que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Dentro de todos ese universo de hombres y mujeres, por supuesto, está incluida, por ejemplo, nuestra familia. Nuestra familia directa, o los familiares que tenemos, o los vecinos, o los compañeros en el trabajo, en los centros de estudio. Dios quiere que esas personas sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces cuando oremos vamos a orar: Señor, tu palabra está escrito, tu palabra dice que tú quieres que esos hombres sean salvos. Te pido por la salvación de mis hijos, te pido por la salvación de mi esposo, te pido por la salvación de mis padres, te pido por la salvación de mis familiares, de mis cuñados, de mis sobrinos, etc. Te pido por la salvación de mi jefe, te pido por la salvación de mis vecinos,
porque esa es la voluntad de Dios. Entonces cuando oramos así, estamos orando conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios. Y es la promesa que si pedimos algo conforme a su voluntad, tendremos la respuesta. Bendito sea el nombre del Señor. La segunda cosa que nos muestra, por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 2 y 3, en estos versos también nos muestra la Escritura cuál es la voluntad de Dios. Dice ahí, porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pablo le está hablando a los hermanos de la iglesia de Tesalónica. Y le dice el verso 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Entonces aquí estos versos nos hablan de cuál es la voluntad de Dios. Es nuestra santificación. Es decir, que podamos, hermanos, ser apartados del pecado, ser apartados del mal. Entonces cuando oremos conforme a este verso que nos revela cuál es la voluntad de Dios. Señor, santifícame. Señor, santifica a mis hijos. Señor, santifica mi matrimonio. Dice aquí, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Cuando habla de fornicación, está hablando de la inmoralidad sexual. Es decir, de aquellas personas que no solamente habla aquí de personas que tienen relaciones sexuales sin ser casados. Si usted no es casado y usted está en convivencia, usted está en fornicación, usted necesita casarse. O si usted es soltero y de repente está practicando este pecado de la fornicación, teniendo relaciones sexuales con una, con otra o con otro, entonces usted necesita arrepentirse. Usted necesita decirle, Señor, santifícame. Si tú tienes esa debilidad de la lujuria, te gusta codiciar a las mujeres, eres un hombre o una mujer promiscua, necesitas arrepentirte y decirle, Señor, yo quiero que tú me santifiques. Ayúdame, Padre, límpiame de la fornicación, límpiame de toda inmoralidad sexual, del adulterio, de la pornografía, del homosexualismo, del lesbianismo. Libértame, Señor, santifícame. Esa oración le agrada a Dios. A veces pedimos, Señor, dame dinero, dame un buen trabajo, sí, pero Dios está esperando que tú le digas, Señor, líbrame de la inmoralidad sexual, líbrame del adulterio, líbrame de la fornicación, líbrame de la lujuria, de la lascivia, líbrame, Señor, santifícame, Padre. Esas oraciones le agradan a Dios. ¿Sabe por qué? Porque están conforme a la voluntad de Dios. Mucha gente cuando se acerca a Dios a pedirle, a veces está acostumbrada a pedir cosas que en realidad muchas veces no son lo principal para un cristiano. Hablando de cosas materiales. Por ejemplo, muchos cristianos podemos decirle, Señor, necesito que me proveas de dinero. Dios te puede dar mucho dinero porque Él es el dueño del oro y de la plata, dice la Escritura. Pero Dios conoce tu corazón, que tú amas más el dinero que a Él. Y entonces ese es un peligro para tu alma. Y entonces Dios no te va a conceder eso. Pero si tú le pides, Señor, enséñame a amarte. Señor, santifícame. Esas oraciones son las que Dios espera que usted le pida en oración. No te conformes al pecado, no te acomodes al pecado, no te acostumbres al pecado. Libértate del pecado, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo. Señor, santifícame de las drogas. Señor, santifícame de los malos pensamientos. Señor, santifícame, Padre Santo, del licor. Yo no quiero ya vivir en el licor, en la droga. Libértame, Señor. Esas oraciones son las que Dios está esperando que tú hagas. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos también en Romanos capítulo 8, verso 28 al 30. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. ¿De qué está hablando Pablo?
Pablo está hablando de aquellos que hemos sido escogidos por Dios. Y fuimos escogidos porque Dios tiene un plan, un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Cuando hablamos de propósito, estamos hablando de la voluntad de Dios. Estamos hablando de algo que está conforme a la palabra de Dios, a lo que Dios dice en su santa palabra. Dice aquí, por ejemplo, que la voluntad de Dios es que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, que seamos transformados de manera espiritual en nuestro interior, se forme la imagen, el reflejo de Jesucristo. Su carácter, su manera de hablar, su manera de pensar, su manera de hablar, su sabiduría, su amor, su paciencia, su bondad, su misericordia, su benignidad, su paz, su gozo, todas esas cosas Dios quiere que sea formado en nosotros, porque ese es el carácter de Jesucristo, esa es la imagen de Jesús y esa es la voluntad de Dios. Entonces, cuando usted ore, dígale: Padre, aquí está mi vida, transfórmame, Señor, hazme conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo. El Señor, quita, por favor, desarraiga este mal carácter, esta falta de paciencia, esta ira, este enojo, esta cólera, Señor, estas cosas malas que hay en mí, resentimiento, venganza, odio, la falta de perdón, sácalo de mi corazón. Dame un corazón misericordioso, un corazón benigno. Entonces tú estás pidiendo: Señor, transfórmame conforme a la imagen de Jesucristo. Así es orar conforme a la voluntad de Dios. Y esas oraciones son las que Dios espera que usted y yo hagamos. Otro versículo que vemos, por ejemplo, en el libro de Tercera de Juan, capítulo 1, verso 2, dice: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dos cosas hay en este verso que Dios desea para sus hijos. Uno es la prosperidad. Y cuando hablamos de prosperidad no estamos hablando solamente de riquezas materiales. Estamos hablando de una prosperidad íntegra, es decir, todo nuestro ser, nuestra alma, nuestro espíritu, aún nuestro cuerpo sea prosperado en todas las cosas que emprendamos, en todas las cosas que hagamos. Dios quiere que tú seas prosperado, que te vaya bien, que tengas éxito, que tengas bienestar, porque ese es el sinónimo de la prosperidad en la palabra de Dios, sinónimo de paz. Eso es ser prosperado y es la voluntad de Dios. Dice aquí: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Pero tenemos que prosperar de acuerdo a los principios de Dios, no cometiendo injusticias, no quedándonos con lo ajeno, no engañando, estafando, sino bajo lo justo, lo que es recto, lo que es agradable delante de Dios. Y Dios desea que sus hijos prosperen, dice aquí, pero también dice que tengas salud. Dios anhela que tú tengas y disfrutes de una buena salud. Claro que sí, ese es el deseo de Dios para sus hijos, que tengamos salud. Y eso me hace recordar cuando un leproso se acercó a Jesús. Usted sabe que en aquel tiempo la lepra era una enfermedad que era imposible de sanar. No había tratamiento médico aquel tiempo para la lepra. Las personas que sufrían de lepras eran echadas de la ciudad, de los pueblos, para vivir en cavernas, ahí en las montañas, y los familiares le llevaban la comida, pero estaba prohibido que ellos se acercasen al pueblo. Cuando algún leproso se acercaba, lo apedreaban, lo echaban fuera y la gente gritaba: ¡hay un leproso! Y todo el mundo lo seguía a pedradas, hasta muchas veces los podrían matar por temor a contagiarse. Y ser leproso también era sinónimo de estar bajo maldición, de ser inmundo. Un día un hombre se acercó al Señor y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Este hombre creía en el poder de Jesús, pero no creía en la voluntad del Señor. Le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme, porque dudaba, tal vez pensaba que como los otros hombres lo rechazaban, le tenían asco, tal vez pensaba él que Jesús iba a actuar de esa manera. Pero sabe que la respuesta maravillosa que Jesús le dijo:
sé limpio. Y creo que esta historia expresa en cierta manera el deseo de Dios para sus hijos, para todos aquellos que se acercan a Él, es que tengan salud. Como hemos leído en tercera de Juan, amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud. Dios quiere que usted y yo tengamos salud. Bendito sea el nombre del Señor. Y hay muchos pasajes que nos hablan acerca del deseo de Dios, la voluntad de Dios, que disfrutemos de salud. Por ejemplo, cuando habla en Santiago, en el capítulo 5, versos 14 y 15, dice: ¿es alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Eso habla de que el deseo de Dios es que sus hijos sean sanos, estén sanos. Y para eso dice: si hay algún enfermo entre ustedes, llamen a los ancianos, a los pastores, oren por ese creyente. Y tal vez diga alguno: pastor, pero yo he orado, o el pastor ha orado por mí, no veo la sanidad. A veces, hermanos, hay muchas razones o muchas cosas que tal vez nosotros desconocemos en el plan de Dios. Razones por las cuales tal vez Dios no responde esas oraciones de sanidad. Y no porque Dios no pueda ni quiera, sino porque Dios está tratando tal vez con esa vida. Como fue en la vida del apóstol Pablo. Pablo tenía una enfermedad en el cuerpo. Y parece ser que era muy doloroso esa enfermedad. Le producían dolores muy fuertes. Y le clamó a Dios. Le he clamado 3 veces al Señor y Dios no lo sanó. Dios le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Dios permitió que Pablo tuviese momentos donde él tuviese que padecer una enfermedad. ¿Sabe con qué propósito? Con el propósito de mantenerlo a través del dolor en una actitud de humildad. Porque ese hombre había recibido de Dios tanta revelación, tanta sabiduría. Si usted puede leer sus cartas, son cartas muy profundas que Pablo escribió, que son los misterios del Evangelio que el Señor le reveló a Pablo para que escribiera. Y entonces esta sabiduría, este conocimiento, esa revelación que él había recibido, podían hacer peligrar que el corazón de Pablo por un momento pudiese sentirse orgulloso, vanaglorioso, estar por encima o creerse que es más que los demás. Y entonces Dios, que conoce los corazones, permitió que Pablo estuviese enfermo. Como dice Pablo, que Dios permitió que un mensajero de Satanás esté siempre oprimiendo su cuerpo para mantenerlo a él en humildad. Y a veces hay enfermedades que Dios pueda permitir en nuestra vida. Claro, yo puedo orar, un pastor puede orar, usted puede clamar por sanidad y de repente no se sana. Y no es porque Dios no pueda ni quiera, sino pregunte usted: Señor, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? ¿Hay algún pecado en mi vida que de repente necesito confesar? ¿Hay algo que tú me quieres enseñar? Por favor, muéstrame. Dios te va a mostrar. Pero también he visto casos, y se puede ver por las Escrituras, que el deseo de Dios que es que sus hijos estén sanos. Muchas veces hemos visto en la iglesia personas que han llegado enfermos de diferentes enfermedades, hasta enfermedades terminales. Pero ¿sabe qué? Oramos por esas personas, o esas personas clamaron a Dios y Dios los sanó, y hay testimonios reales. Claro que sí. Ahora, alguno dirá: pero entonces, ¿por qué no oran ahora por las personas que están con coronavirus? Claro que oramos, pero Dios puede sanarlo. Claro que creemos que Dios puede sanarlos, porque el poder no está en los hombres, el poder no está en el pastor. Los pastores somos solamente instrumentos de Dios. Si Dios quiere, puede sanar a quien sea, hermano, a través de nosotros o sin nosotros, hermano. Pero lo importante es que usted entienda en esta noche que la voluntad de Dios es que tengamos salud. Ese es el deseo de Dios, que tengamos salud. Y debemos de orar: Señor, tu palabra dice que es tu deseo que yo sea prosperado en todo y que tenga salud. Pues la Escritura dice que Jesucristo llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores en su cuerpo en la cruz del Calvario. Quiero mostrarle algunos ejemplos de cómo los hombres de Dios oraban y cómo Dios les respondía, cómo oraban conforme a la palabra de Dios. Vemos, por ejemplo, a Jacob en el libro de Génesis, en el capítulo 32. Voy a leer hasta del verso número 6 al verso número 12. Nos habla ahí, por ejemplo,
Dice que los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos, en 2 campamentos, y dijo: si viene Esaú contra un campamento y los ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham. Jacob comienza a orar, dice: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac. Abraham era su abuelo y su papá era Isaac. Dice: Jehová que me dijiste. Mira lo que dice Jacob: Jehová que me dijiste. O sea, le está haciendo recordar al Señor la palabra que le había dicho a él, esa promesa que Dios le había dado a Jacob. Me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Eso es lo que Dios le había prometido. Menor soy yo que todas las misericordias y que toda verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Es decir, que él fue solamente con su vara y salió de la casa de sus padres, pero ahora tenía 2 campamentos. Dios lo había prosperado, lo había bendecido con animales, con ovejas, con bueyes, con sirvientes. Y ahora dice: líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. En el verso 12 dice: y tú has dicho. Mira lo que le dice Jacob a Dios: y tú has dicho. Le está sacando la promesa, le está haciendo recordar la palabra que el Señor le había dado. Y tú has dicho: yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Aquí vemos a Jacob, que tenía temor y angustia porque su hermano Esaú lo había amenazado con matarlo, y venía, en ese momento venía para matar a Jacob. Y él comienza a orar y comienza a decirle a Dios: Señor, tú me has dicho esta palabra, tú me has dicho que me vas a guardar, tú me has dicho que mi descendencia será como la arena del mar. En otras palabras, si Esaú me mata, tu palabra no se va a cumplir, Señor. Yo te hago presente lo que tú me has dicho un momento. ¿Y sabe qué? ¿Cuándo fue que le dijo eso? Eso fue en el capítulo 28 de Génesis. Años atrás le dice en Génesis 28:10. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar. Verso 12: y soñó, y aquí una escalera estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, y el cual dijo, ahí fue cuando Dios le dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré. Mira, Dios le está haciendo esta promesa, le está dando una palabra, y le dice ahí también, ¿no? Te la daré a ti y a tu descendencia. Verso 14: será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Toda la familia de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Años antes Dios se le había revelado a Jacob y le había dicho: yo te voy a dar esta tierra donde tú estás acostado, y voy a hacer que tu descendencia sea como la arena del mar, como el polvo de la tierra. Y cuando Jacob estaba en peligro, se acordó de esa palabra que Dios le había dado años atrás, y le dijo: Señor, mi vida corre peligro, tengo temor a mi hermano, me puede matar, pero tú me has dicho, Señor, que tú vas a guardarme del mal, que tú vas a darme esta tierra, que tú vas a hacer de mi descendencia como la arena del mar, Señor. O sea, Jacob lo que hizo es sacar la promesa de Dios, traer a la memoria la palabra que Dios le había dado en un momento de su vida. Y Dios, que es bueno y que cumple su palabra, en Génesis capítulo 33, verso 4 dice: pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Mire, Dios cambió la circunstancia. Dios cambió la situación. Esaú venía con odio, con venganza para matar a su hermano. Pero como Jacob se humilló y oró a Dios conforme a la palabra. ¿Ve cuán importante que la oración que nosotros hagamos esté conforme a la palabra, conforme a las promesas de Dios? Y cuando Jacob oró conforme a la palabra que Dios le había dado, Dios cumplió su palabra, tocó el corazón de Esaú,
Y cuando lo vio a su hermano Jacob, ya no lo mató, sino que lo abrazó. Lloraron, se reconciliaron. Dios había cambiado el corazón de Esaú por la oración de Jacob. Y Jacob oró conforme a la palabra de Dios. Otro ejemplo que quiero darte es la oración de Moisés. Habían pasado alrededor de 509 años desde que Dios le había dado esta promesa a Abraham. Usted sabe que Moisés existió siglos después que Abraham. Estamos en el capítulo 32. ¿Se acuerda usted cuando Moisés fue al monte Sinaí para recibir los 10 mandamientos? Se demoró 40 días. Y como no descendía, el pueblo abajo estaba esperando, perdió la paciencia, perdió la esperanza. Y en vez de seguir esperando, ellos dijeron, ya seguramente se murió Moisés. Y entonces todo el pueblo, juntamente con el sacerdote Aarón, hicieron un becerro de oro. Y comenzaron a adorar al becerro de oro, diciendo que ese fue el Dios que los sacó de Egipto. Hicieron un ídolo de oro. Y Dios se airó con el pueblo. Y sabe que Dios determinó destruir ese pueblo. Dios quiso aniquilar ese pueblo. Pero Moisés se puso en medio y comenzó a orar. En el capítulo 32, verso 13, mira lo que dice Moisés. Acuérdate de Abraham. Mira lo que le dice Moisés. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, es decir, Jacob, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo. Le está diciendo, tú has prometido algo con juramento. Y les has dicho, tú les has dicho a ellos, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. O sea, Señor, no destruyas a este pueblo. Tú has prometido que a este pueblo tú los vas a llevar, Señor, al lugar que tú has prometido, la tierra prometida, y vas a hacer su descendencia como las estrellas del cielo o como la arena del mar. Moisés le está haciendo recordar a Dios la promesa que él hizo, la palabra que Dios le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob. Acuérdense que Jacob también oró por lo mismo. Y habían pasado ya más de 500 años de la promesa que Dios le había dado a Abraham. Imagínense cuántos años la promesa estaba vigente. Y Moisés lo que hizo es recordarle a Dios. Acuérdate de lo que tú le dijiste a Abraham, a Isaac y a Jacob. Acuérdate, Señor. Tú prometiste llevarlos a ellos a la tierra prometida. Porque si tú lo destruyes por causa de la idolatría, tu palabra no se va a cumplir. Eso es lo que Moisés le está diciendo a Dios. Y no con atrevimiento, por supuesto. No con prepotencia. A Dios no podemos dirigirnos así. Decirle, Señor, tú has dicho, cumple. No, sino con mucha reverencia, con mucho respeto, con mucho temor de Dios en nuestro corazón, con humildad, con sencillez. Tenemos que orar conforme a la palabra de Dios. Y Moisés sabiamente oró al Señor. Y esa promesa Dios lo había dado a Abraham 500 años antes. En el capítulo 15 está registrado, usted lo puede leer. Y Moisés se lo está recordando 500 años o 400 años alrededor, un aproximado. Le está haciendo recordar las promesas que Dios le había dado a Abraham. Porque Moisés era uno de los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y sabe qué sucedió? En el capítulo 32, verso 14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Es decir, que Dios había determinado destruirlo. Pero como Moisés oró conforme a la palabra, dice aquí la escritura que Jehová se arrepintió. Ella cambió de parecer. Ya no destruyó a su pueblo. ¿Por qué? Porque hubo un hombre entendido, Moisés, que sacó esa promesa que había estado dado a Abraham, a Isaac y a Jacob 400 a 500 años antes aproximadamente, y oró conforme a esa palabra. Señor, tú le has dicho a Abraham esto, a Isaac y a Jacob. Señor, cumple tu palabra, Dios mío. Y Dios, que honra su palabra, porque Dios honra su palabra. Dios respeta su palabra. Dios es fiel a su palabra. Y si hay algo que a Dios le agrada, es que nosotros oremos conforme a su palabra. Porque orar conforme a su palabra es orar conforme a su voluntad. Y Él
siempre estará de acuerdo con su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, el último ejemplo que les quiero dar es el ejemplo de los primeros cristianos. La primera iglesia, en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, en el capítulo 3, Pedro y Juan habían sanado a un hombre que era cojo de nacimiento, y por causa de eso los militares, los fariseos, los escribas los persiguieron y los capturaron y los metieron a la cárcel, los azotaron y al día siguiente los soltaron. Y cuando ellos fueron liberados, fueron ellos, Pedro y Juan, a juntarse con toda la iglesia y comenzaron a contarle todo lo que les había pasado. Y ellos dicen en el capítulo 4, verso 23, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, todos los cristianos oyeron todo lo que Pedro y Juan le dijo, alzaron unánimes la voz a Dios para orar y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El verso 25 dice que por boca de David, tu siervo, dijiste. Mira, David existió cientos de años atrás, y los primeros cristianos sacaron esas promesas que Dios le había dado a David. Le dice aquí que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? ¿Qué estaban haciendo los primeros cristianos? Estaban orando conforme a la profecía que Dios había dado a través de David, que iba a llegar un tiempo en que iban a perseguir a Cristo. Al perseguir a los primeros cristianos, estaban persiguiendo a Cristo, y los discípulos no tomaron la persecución a título personal, sino que le entregaron la causa a Cristo, porque así estaba escrito, y ellos se basaron en lo que estaba escrito. En otras palabras, le entregaron la causa a Dios. Ellos dijeron: Señor, no nos están persiguiendo a nosotros, sino a Cristo, porque nosotros los cristianos somos el cuerpo de Cristo, somos uno con el Señor. Y el verso 29 dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios cuando ellos oraron de acuerdo a esa profecía? Dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. El Señor los ungió otra vez con el Espíritu Santo, los llenó de poder, de valor, de osadía, de fuerza, de valentía para seguir predicando a pesar de la persecución. Pero me gustó lo que ellos hicieron. Ellos, al momento de orar, hicieron memoria a lo que David había profetizado un tiempo en los Salmos, que vendría un tiempo donde perseguirían al Señor o a su Cristo. Y eso estaba cumpliéndose ahí. Por lo tanto, ellos no pidieron ser librados de la persecución, sino que el Señor les llene de denuedo para que ellos sigan predicando la palabra de Dios. Y Dios respondió derramando el Espíritu Santo, llenándolos de poder y de fuerza para seguir cumpliendo la misión del Señor. Mis amados hermanos, cuán importante es que usted y yo aprendamos a orar conforme a la palabra de Dios. Porque a veces puede haber muchos anhelos, muchos sueños, muchos deseos en nuestro corazón respecto a las cosas de Dios, a la obra de Dios, al servicio a Dios, o respecto a las cosas de esta tierra. Podemos de repente desear, no sé, de repente abrir un negocio, una empresa, viajar a un lugar al extranjero. Muchas decisiones que queremos tomar. Lo importante, hermano, es que usted aprenda a orar no conforme a lo que su imaginación pueda llevarlo o a sus deseos egoístas puedan llevarlos, sino
que su oración debe estar centrada a la palabra de Dios, a lo que Dios quiere para usted, a lo que Dios ha predestinado, a lo que Dios ha establecido, a lo que Dios ha determinado para usted. Bendito sea el nombre del Señor. Y para eso usted necesita, ¿qué cosa? Conocer la palabra de Dios. Para que al momento que usted vaya a orar, usted pueda acercarse en oración basado su petición en lo que dice en el pasaje, en algún pasaje de la Biblia que esté conforme a su voluntad. Si es la voluntad de Dios, como hemos leído, dice, será hecho. Dios ha prometido cumplir su palabra. En 2 de Corintios capítulo 1, versos 19 y 20 dice, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, es decir, no ha sido en duda, mas ha sido sí en él. Verso 20 dice, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Es decir, que todas las promesas en Cristo son sí y son amén. Amén significa así es o así sea. Gloria a Dios. Hermanos, las promesas de Dios son para los hijos de Dios. Y vuelvo a leer el verso que hemos leído como referencia. 1 Juan capítulo 5, verso 13 y 15 dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. A nosotros que hemos creído en el nombre del Hijo de Dios. Para que sepáis que tenéis vida eterna. Tenemos vida eterna al creer en el nombre del Hijo de Dios, en el nombre de Jesús. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Esa es nuestra confianza. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, conforme a su palabra, Él nos oye. Y el verso 15 dice, y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, cualquiera cosa que esté conforme a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Punto. Se da cuenta que cuán importante que nuestra oración sea hecho conforme a la palabra de Dios. Y para eso, mi hermano, mi amigo, usted necesita pasar tiempo de lectura, de meditación, de escudriñar, de estudiar la palabra de nuestro Dios. Aquí hay promesas maravillosas para sus hijos. Hay promesas de sanidad, promesas de bendición, promesas de salvación, de liberación, de provisión, de vida eterna. Tantas promesas maravillosas hay. Y si tú comienzas a leerla y a estudiarla, te apropias de ella por la fe, cuando vayas a la oración, tú podrás decirle, Señor, estoy pasando esta situación. O mi familia o un familiar está pasando esta situación. Y tú has prometido, tu palabra dice, Señor, que tú harás esto, aquello. Y yo creo en esa palabra. Te suplico que esa palabra se cumpla en mi familia, se cumple en mi vida, Señor. Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Tu palabra dice, acuérdese cómo oró Jacob, acuérdese cómo oró Moisés, acuérdese cómo oraron los primeros cristianos. Señor, tú dijiste, acuérdate de lo que dijiste a Abraham, a Isaac, a Jacob. En otras palabras, le recordaron al Señor. No es que Dios se olvide, por supuesto, pero a Dios le agrada que nosotros podamos usar su palabra al momento de orar. Porque Él siempre estará de acuerdo a su palabra y siempre respaldará su palabra. Dios es fiel, hermano. Dios cumplirá sus propósitos en nuestras vidas. Pero necesitamos aprender a orar conforme a la palabra de Dios. Así que la próxima vez que te acerques en oración, acércate orando y sabiendo qué palabra puedes aplicar a la situación que estás viviendo. Necesitas. Gracias a Dios, en ese tiempo hay una herramienta que se llama la concordancia bíblica, donde usted puede encontrar las palabras que de repente usted no recuerda en qué pasaje bíblico se encuentra, pero ahí en la concordancia está en qué capítulo, en qué versículo se encuentra. Usted busca una palabra, por ejemplo, que usted quiere hablar sobre el amor, sobre la santificación. Ahí busca usted
y va a encontrar todos los textos bíblicos. Incluso hay aplicativos que usted puede descargar por internet y ahí usted puede encontrar fácilmente la palabra que usted está buscando como referencia. Y entonces usted va a poder tener una herramienta poderosa en sus manos. Entonces cuando vaya a orar, usted ya no va a orar de acuerdo a su imaginación y a veces ni va a saber qué pedir, sino que usted va a ir con fundamento, usted va a ir con base, usted va a ir con palabra de Dios. Y eso es lo que le agrada a Dios. Y esa es la promesa que Él va a respondernos si pedimos conforme a su voluntad. Él nos oye y también tendremos las peticiones que le hayamos hecho. Yo creo en esa palabra. Yo he visto la palabra de Dios cumplirse en mi vida, en mi familia, cuando he orado conforme a esta palabra escrita del Señor. Hermanos y amigos, yo les invito en esta noche a que en primer lugar usted se proponga en su corazón a meditar en la palabra de Dios, aprenderse los versículos. Comience usted a estudiar la Biblia, que los versículos se queden en su corazón. Como dice en Colosenses, tenemos que, hermanos, llenarnos de la palabra de Dios en abundancia. More la palabra de Cristo en abundancia en vuestros corazones. Esa es la clave para tener respuesta a nuestras oraciones. Y yo no sé cuál es su necesidad en esta noche. Hay hermanos que han escrito ahí por necesidad de oración. La voluntad de Dios es sanar, es restaurar, es liberar. Pero necesitamos orar conforme a la palabra de Dios. Vamos a orar en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra que nos has enseñado en esta noche. Señor, te suplico en el nombre de Jesús que nos des entendimiento y sabiduría para meditar y escudriñar en tu palabra. Que podamos, al momento de acercarnos a ti en oración, podamos, Señor, tomar tus promesas que están aquí escritas en tu palabra y en base a ellas fundamentar nuestras oraciones. Porque sabemos que tu palabra nos promete que si pedimos alguna cosa conforme a tu voluntad, lo vamos a recibir. Y lo creemos, Padre. Señor, oro por cada necesidad en esta noche. De mis hermanos, amigos que de repente están pasando un momento difícil. Tal vez están enfermos, tal vez están con temor, tal vez están con ansiedad, tal vez necesitan provisión. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que derrames tu espíritu, que envíes consolación, que envíes sanidad, fortaleza, en el nombre de Jesús. Dios Todopoderoso, te ruego en esta noche que se haga tu voluntad en cada vida, Señor, que prevalezca tu voluntad en cada familia, Señor. Que se haga tu voluntad así en la tierra como se hace en el cielo. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanos y amigos. Muchas gracias por su tiempo. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Sigamos adelante, sigamos orando, hermanos. Que el Señor los guarde y la gracia, la misericordia y la paz de nuestro buen Dios sea con cada uno de ustedes. Me despido con un fuerte shalom. Amén.